Niñez con Diana Taborda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que con tanto amor hacemos para todas ustedes, sus familias y todos los que acompañamos la crianza. Hoy tenemos la casa llena y tenemos un programa muy especial que seguramente nos ha tocado al 60, 70, 80% de la población, y es el divorcio. ¿Qué pasa cuando los padres se separan? Pero no solamente qué pasa en términos emocionales, sino qué pasa en términos legales. Para hablar de este tema, hoy tengo tres invitadas estupendas, profesionales, que me acompañan en el set. Daniela, sí, Lady y Andrea. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a Creciendo Juntas. Qué placer y qué honor tener estas tres mujeres hermosas y además súper profesionales para que hablemos de este tema tan importante que traspasa a las familias. de Muchas acuerdo, muy gracias. honrada de estar aquí. Bienvenidas, y a mí me gustaría, antes de comenzar, que cada una de ustedes se presente más desde su profesión, de qué las trajo o qué circunstancia de la vida las trajo a que esto que hoy hacen sea su propósito y su profesión. Podemos empezar con Dani. Perfecto. Bueno, mi nombre es Daniela Jaramillo, soy psicóloga infanto-juvenil, terapeuta existencial y llevo 4 años acompañando niños, adolescentes, familias y adultos jóvenes, pero mi foco mayor y algo que supe, yo creo que desde que era chiquita, era el amor y la pasión por trabajar con la infancia. ¿Qué me ha llevado a estar ahí donde estoy? Yo creo que mi niñez, que dentro de todo y lo bonito que trae y lo mucho que llevo mi niña interior conmigo, también es una época de muchos retos, porque hay muchas cosas que uno no sabe, no entiende, y los adultos muchas veces no saben cómo acompañar. Entonces creo que también esa genuinidad y ese amor puro de la infancia me ha hecho amar tanto lo que hago con ellos. Gracias. Lady Tatiana, ¿cómo te gusta que te digamos? ¿Lady o Tatiana? ¿O las dos? Lady, estoy acostumbrada. Lady. Bueno, mi nombre es Lady Álvarez, soy abogada, especialista en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. También hice una maestría en Derecho Procesal, por eso me dedico al litigio. Específicamente, mi fuerte es en los procesos de divorcio y en las, digamos, liquidaciones de las sociedades conyugales y patrimoniales que surgen en virtud de esas uniones que se conforman. Digamos que me tiene haciendo esto, intentar ayudar o contribuir a la solución de los conflictos entre las familias. Sí, siempre tuve como propósito eso, dar solución a las personas, aportar un granito de arena a que las personas puedan estar más tranquilas. Y cuando me entregan un proceso, creo que eso es lo que contribuyo, darles tranquilidad y la confianza plena de que voy a contribuir y voy a aportar con mucho compromiso a que todo va a salir muy bien y lo mejor, obviamente, para mí en mi caso, pensando en los niños. Gracias. Andrea. Bueno, yo soy Andrea, soy comunicadora social y psicóloga. Desde chiquita amo los niños, pues fuera de mi profesión me apasiona. Mi sueño más grande es ser mamá, entonces creo que se conecta mucho. Y no, creo que siempre se puede reparar y siempre uno puede poner un granito de arena, por contribuir al bienestar de los niños. Bueno, como pueden ver, vamos a tener un programa muy nutrido porque tenemos tres profesionales en áreas diferentes, una conversación diversa que seguramente será muy fructífera para aquellas personas que estén atravesando un proceso de divorcio o aquellas personas que lo hayan atravesado. Seguramente también hay salvavidas y, como lo acaba de decir Andrea, siempre se puede reparar. Ahora bien, chicas, antes de iniciar de lleno en el tema que nos compete en el programa, quiero invitarlas para que saquemos una carta del oráculo 50 cartas para mamá, para que de aquí salga un mensaje que necesite escuchar esa mujer o esa mamá que nos ve a través de Creciendo Juntas. Le quiero pedir que lo intencionemos y que una de ustedes tres me haga el honor, ustedes lo deciden, me haga el honor de sacar la carta. Entonces, ustedes decidan. Ande, listo. El honor de leer nuestro mensaje de hoy. La vida no está a un clic. No todo es ahora o nunca. Se necesitaron 9 meses para gestar la vida de mi hijo o hija. Los árboles crecen a partir de sucesos invisibles y perduran. El paso del día a la noche es lento y preciso. La vida tiene sus ritmos, sus procesos. Lo acepto y me permito conectar con su naturalidad.
Renuncio a forzar o acelerar lo que sucede y dejo que todo se cumpla según su propio tiempo. Soy paciente con mi proceso, con el de mi hija o hijo. Gracias, esta es la carta y el mensaje que hoy nos va a acompañar durante el transcurso de este programa. Ahora bien, entremos en materia y empecemos de lleno a hablar un poquito de qué pasa al interior de una familia cuando hay una ruptura. Me gustaría mucho empezar hablándolo en términos emocionales y nos vamos metiendo de a poco en el tema jurídico y legal. ¿Les parece bien? De acuerdo. ¿Qué pasa en una familia o qué debe esperarse? Obviamente hay un duelo, hay una tristeza, pero cuando llega esa fractura que nadie la espera, nadie quiere que suceda, ¿cómo se debe manejar? ¿Qué está pasando? Yo creo que incluso antes de empezar por el cómo se debe manejar, yo empezaría por hablar desde la humanidad de, bueno, no hay una sola forma de vivirlo, sí van a haber ciertas cosas que podremos ir viendo de cómo los niños pueden vivirlo, pero creo que desde la humanidad, uno, y desde como las ideas socioculturales, muchas veces se ha visto la separación como un fracaso. Y realmente la separación no es eso. Muchas veces el mayor acto de valentía y de amor por nuestros hijos puede ser la separación. Y creo que desde ahí y desde esa idea sociocultural muchas veces hay miedos, duelos de lo que no fue, tanto para los niños como para los papás, duelo de la familia ideal. Hay muchos, también voy a hablar en generalidad, aunque cada familia lo vive distinto, resentimientos, egos entre adultos, que yo creo que si ya nos pasamos como al cómo abordarlo, va a ser muy importante dentro de nuestra adultez y madurez emocional, en primer lugar, cuidarnos a nosotros mismos, acompañarnos a nosotros como adultos, como papás en nuestro duelo, porque nosotros seremos también ese sostén de esos hijos. Bueno, ahora bien, siempre hay un principio, en todo siempre hay un principio y es como ese punto cero. ¿Cómo sabemos las familias o cómo sabemos las parejas que algo empieza a desestructurarse? ¿Cuál es esa luz roja que nos llama como a la conciencia de decir algo aquí está pasando? Y que seguramente los niños, así no discutamos delante de ellos, no se los hayamos dicho, pues en nuestras palabras, se dan cuenta por la atmósfera que se respira en la familia. De pronto los niños lo ven. Es como, por ejemplo, yo estoy aquí llorando y tú me dices, ¿qué te pasa? Y yo te digo, estoy bien. Tú sabes que no estoy bien. Sí, sé que algo pasa. Exacto. Los niños perciben eso como una incongruencia, entonces no entienden y ahí es cuando su amígdala se dispara y es mi mamá o mi papá está llorando, pero me está diciendo que está bien. Entonces ellos empiezan a mirar como que no entienden el ambiente con lo que están percibiendo. Entonces ahí empiezan a ver como esas rupturas porque no entienden en realidad lo que está pasando. Bueno, y aquí hay otra partecita para que le demos el paso al tema legal, que es, listo, cuando decidimos separarnos de manera consciente, como ustedes lo manifestaban al principio, incluso creo que detrás de cámara lo estábamos conversando, de manera consciente, pero cuando uno de los dos padres no quiere, ¿hay algo que podamos hacer legalmente para proteger los derechos del niño? Bueno, hay muchas vías, ¿sí? Así uno de los papás no quiera, pues yo siempre puedo acudir, digamos, a la autoridad correspondiente. Puedo acudir a una autoridad como en una comisaría de familia, que es como la de los actos inmediatos, por así decirlo, son las más rápidas, o ICBF, digamos que esas dos entidades me ayudan a regular unos temas frente a los niños cuando los papás no logran ponerse de acuerdo, no hay ese mutuo acuerdo. Entonces yo puedo acudir a una de estas dos entidades, comisaría de familia o ICBF, y pues digamos que en la última instancia, cuando estas dos entidades no son suficientes o no logran pues de verdad satisfacer de pronto el caso particular de la familia, pues me voy entonces ante el juez de familia y será el juez de familia el que regule en última instancia estas particularidades. Y pues digamos que estas entidades tienen unos espacios donde escuchan y donde intentan que estas partes, que a ellos es quien nos va a afectar en definitiva el régimen que les vaya a aplicar con relación a los niños, pero no obstante, si no se logra, pues entonces estas entidades o autoridades terminan por regular de manera, digamos, unilateral, pues ellos lo regulan y así se debe, digamos, cumplir esa regulación. De todas maneras, yo creo que nadie se casa pensando en separarse.
¿cierto? Creo que es la regla de yo no me caso pensando en que me voy a separar ni que me voy a divorciar. Sin embargo, lo único constante en la vida del ser humano es el cambio y no sabemos qué pueda pasar y el desacuerdo se presenta, los inconvenientes se presentan. Ahorita yo las escuchaba hablar a ustedes y hablaban de una separación o un divorcio consciente. Y me encantó algo que alguna de ustedes tres decía y era que para que haya un divorcio consciente deben haber papás conscientes. ¿Cómo podríamos entonces deducir papás y mamás conscientes? Yo creo que ahí se basa mucho en también ponerle la prioridad al niño y anticipar esa decisión. Ya pues dentro de los papás ya lo acordaron, como hacerlo lo menos traumático para el niño y hay como no pasos, pero sí como unos elementos que se pueden seguir. Hablándole claro, teniendo una coherencia con sus actos y con sus palabras. También respetando y evitando muchas cosas que los pueden herir. Por ejemplo, empezar a decir como, dile a tu papá tal cosa. O sea, como poner a los niños en la mitad, medio. Como mediadores. Exacto. Incluso desde la parte legal está, pues es ilegal, ¿no? Sí, digamos que... Es algo que genera mucho daño. Incluso había una figura que antes se llamaba el tema de la alienación parental, Ajá. que digamos que la jurisprudencia ha venido desconfigurando o quitando ese término, pero es como la manipulación, y en psicología lo sabrán manejar de una manera diferente, pero es como esa manipulación que ejercen los padres frente a los hijos para causarle el daño al otro papá, ¿cierto? Entonces, hablando de ese tema de conciencia, yo pienso que para que una pareja, que a su vez son padres, para que sea consciente de una decisión hay que saber diferenciar como las esferas que se dan alrededor de ese conflicto. Sí, por ejemplo, uno es la emoción y el sentimiento que yo estoy sintiendo como mujer o como hombre frente a mi pareja, ¿cierto? Saber diferenciar que una cosa es lo que yo pueda sentir frente a esa ruptura, la frustración, la tristeza, todavía estar enamorado, todavía sentir, pero un rol muy diferente que yo tengo que separar es mi rol como mamá o como papá, es muy diferente. Yo no puedo mezclar esa situación. Y una tercera es el tema patrimonial. Tampoco lo puedo mezclar con lo que yo siento por la otra persona, con lo que yo soy como mamá o como papá y lo que contribuimos los dos y que debe ser entre los dos frente a mi hijo y lo que, patrimonial pueda estar pasando entre nosotros como pareja. Entonces yo pienso que para ser consciente es muy, muy importante uno aprender a diferenciar que a pesar de que venga de un foco, un origen, son temas diferentes y se deben tratar y abordar desde espacios o escenarios diferentes. Dale, ¿algo que agregar? Sí, yo ahí quería agregar, bueno, con las dos, pues no son dos palabras, dos frases que tú usabas, que son padres conscientes y separación consciente. Me voy a remontar primero a padres y después a separación, porque la una conlleva de la otra. Y para mí, padres conscientes, incluso hay un libro que habla de eso, que es de Daniel Siegel, es un padre que reconoce que la crianza es un proceso para mirarse a sí mismo. Es un padre que es capaz de mirar hacia adentro. Cuando digo mirar hacia adentro es como escarbar en eso que he ido como metiendo a mi mochila de la vida para no hacer reaccionar desde el automático, para yo poder decidir de forma voluntaria y ajustada al padre que quiero ser, hombre que quiero ser, y no lo que he sido o lo que me han hecho por algún motivo en la vida o me han dicho en la vida, sino decidir desde eso que yo quiero ser. Y para eso requiere un proceso, como todo en la vida. ¿A qué voy con un proceso? Quiere decir que requiere de un padre que sea capaz día a día de mirarse a sí mismo. Pasando eso a la separación consciente, para mí una separación consciente, que acá estamos hablando mucho de ideales, sí, llevarlo a lo real y a la posibilidad, digamos, de las familias que he acompañado a lo largo de mi carrera profesional en términos de separación y divorcio. Yo me voy a cada una de esas familias y yo digo, hay un montón de retos donde el manual, donde las lecturas se quedan cortas. Pero si nos vamos como a la definición general, para las familias que nos están escuchando, no llevar ese ideal como a una sentencia, sino ver que de esto es aplicable para su vida, su realidad y su contexto familiar. Pero una separación consciente sería entonces una familia donde hay dos hogares, pero dos padres con el mismo propósito. Eso sería una separación consciente, donde realmente los dos siguen siendo equipo y llevando como el balón hacia el mismo lugar.
Bueno, hay otros escenarios que cuando ustedes hablaban a mí se me van ocurriendo cositas y hay otros escenarios en donde hay una separación de la pareja, sin embargo deciden quedarse viviendo juntos en la misma casa por sus hijos. ¿Cómo ven este panorama o desde los términos legales y también desde la parte emocional y también desde la parte del desarrollo sano y saludable de los niños? Bueno, voy a empezar como por la parte emocional, lo legal se lo dejo a Lady, pero por la parte emocional, bueno, yo soy de no irme a recetas únicas, ni de satanizar, ni de decir, papá, familias que nos escuchan nunca lo vayan a hacer. Hay que mirar una realidad completa donde también muchas veces hay realidades económicas que no se los permiten realizar la separación de las dos casas. Entonces hay muchas realidades, nunca digas, nunca lo hagas, hay que mirar cada familia y cada contexto, pero si nos vamos al ejemplo que tú ponías, que es una familia, poniendo el escenario ideal, con las posibilidades de vivir en dos casas a nivel económico, pero que se quedan ahí porque creen que estar juntos en un mismo lugar es lo mejor para sus hijos, yo les diría, no es tan cierto. No es tan cierto porque realmente un niño no necesita a sus padres juntos, un niño necesita a sus padres en paz. Y estar en una misma casa, aunque tenga a sus dos papás en una misma casa, con indiferencia, con conflictos, bueno, conflictos hay en todas las parejas, con daño emocional, eso genera más daño que tener dos papás en dos casas distintas que vivan en paz y no vivan en guerra. Porque el propósito quizá de tener un hogar o un núcleo de familia se desvirtúa un poco. Ajá. Y empieza como a cambiar. Ya nos vamos a la parte legal y emocional de nuestros chiquitos. Las quiero invitar y los quiero invitar a que vamos a ver nuestro Emprende con Creciendo Juntas. Y estamos en Emprende con Creciendo Juntas con una marca que estoy segurísima les va a fascinar. Antes de presentársela, les quiero preguntar, ¿cuál es su color favorito cuando hablamos de lencería? Porque aquí, en Pirita, hay un abanico de posibilidades. Lina, bienvenida a Emprende con Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muy bien, Esther. Muchas gracias por la invitación. No, pues feliz porque esto está divino. Cuéntanos un poquito de la marca y cuál es su inspiración. Lencería Pirita es una marca que está inspirada en las piedras preciosas, que busca identificar a cada mujer como la piedra preciosa que es, resaltando su belleza, su sensualidad y su confianza por medio de nuestras prendas, en la cual tenemos diversidad, inclusión entre colores, tallas y formas. ¿Qué tal el rojo? ¿Cuál es el color favorito de tus clientas? El negro. El negro definitivamente es imbatible. Yo creo que yo en algún momento me atrevería a usar algo así rojo, pero de verdad que lo mío también es el negro. ¿Dónde los pueden encontrar? Estamos ubicados en Envigado, más que todo por las redes sociales, el Instagram, Lencería Pirita. Tienen una sutileza en los diseños hermosa. ¿Quién diseña? Yo diseño, confecciono, corto, terminación, todo. Lina, felicitaciones y gracias por traer este emprendimiento, Emprende con Creciendo. Muchas gracias. También tenemos un valor agregado. Cuéntanos, En este momento, nuestros residuos textiles los estamos aprovechando con una empresa que se llama Slow Reciclaje Textil, que por medio de un proceso, hacen un proceso y convierten los residuos en una materia prima, para disminuir un poco el impacto ambiental que trae esta industria. O sea, además son una marca con conciencia. Sí. Me encanta, Lina, muchas gracias y felicitaciones por tu emprendimiento. Gracias a ustedes también por estar con nosotros y recuerden que si quieren que su emprendimiento esté de este lado, solo es que nos escriban un mensaje directo a Creciendo Juntas TV. Y regresamos con más de Creciendo Juntas y antes de irnos al emprendimiento estábamos conversando de cuál es la situación o qué pasa realmente al interior de una familia que ya la pareja no funciona como pareja, sin embargo deciden quedarse en la misma casa conviviendo con sus hijos por sus hijos. Doctora Lady, en términos legales, ¿qué sucede al interior de esa familia o qué puede pasar? Bueno, realmente en términos legales no existe un impedimento que yo pues pueda establecer, no se puede hacer o no pueden seguir conviviendo pese a que ya no haya esa relación sentimental entre la pareja. Sin embargo, uno como abogado nunca lo recomienda porque cuando hay una ruptura y se genera, o sea, todo lo que trae una ruptura consigo, empieza a generar conflictos que se pueden ir agravando en el tiempo y convertirse en maltrato.
y digamos que eso es algo a lo que le tememos mucho, pues yo creo que todas las personas y pues en nuestro campo profesional le tememos mucho a un cliente metido en un tema de maltrato, ¿cierto? Entonces, definitivamente nosotros no lo recomendamos, ¿cierto? Que se queden viviendo, además porque hay algo que nos pasa mucho en la práctica y es que después de la ruptura las personas quieren rehacer sus vidas, ¿sí? Quieren tener otras personas, quieren intentar unas nuevas relaciones y eso siempre se obstaculiza si todos están en ese mismo lugar conviviendo, ¿cierto? Y terminan afectando pues a los niños. Entonces, no es lo recomendable. Se vería como, eso me generó como duda en la cabeza y se las quiero poner, y es, si ya no hay relación de pareja, pero nos quedamos conviviendo juntos, las relaciones que están por fuera de esa casa, ¿se vería como infidelidad? ¿O eso ya, es que lo veo como raro? ¿Ustedes qué piensan de eso? Ay, yo creo que es demasiado subjetivo. Bueno, yo no sé, cada familia que esté en esa situación generará sus propios acuerdos, pero también habrá quienes, desde esa misma ausencia de comunicación, también que puede haber fracturado la relación, no se genere y eso pueda llevar a más conflicto. Pero no hay como un A más B igual C, pero sí creo yo que o hay acuerdos sobre eso o si no hay, desde los acuerdos previos, probablemente claro, podría terminar y la sintiéndose pregunta así. la hago con profundo respeto por las decisiones de todas las mujeres, ni más faltaba, sino que como que yo decía y entonces ahí sería infidelidad o ya no sería, porque como que se me desdibuja un poquito el término de pareja, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasaría entonces con los niños en términos emocionales, de su desarrollo cognitivo, de su salud mental, cuando este escenario sucede? Una de las estrategias o una de las maneras que son buenas para decirle a los niños que los papás se van a separar es: tenemos una noticia importante, papá y mamá ya no se aman como pareja, se aman como amigos y nos vamos a separar. Vamos a tener dos casas diferentes, pero seguimos siendo la misma familia. Entonces es como darles la información de una manera más concreta, porque ellos tienen un pensamiento muy literal. Entonces de pronto, al estar en la misma casa y ver que la dinámica cambia, puede ser un poco, pues puede haber una incongruencia en ese ambiente, porque dice el niño como: listo, mis papás ya no están juntos, pero seguimos viviendo todos. Les pasa lo que me pasó a mí hace 2 minutos, como vení. ¿Y entonces eso qué? Eso fue mi cerebro de mi niña interior. En ese tema hay algo muy importante, lo que referías frente a la infidelidad, porque cuando hay matrimonio de por medio, no con sola mera convivencia, por así decirlo, entre las parejas, pues así de hecho nosotros nos separemos y tengamos muy claro que ya no somos pareja, pero el contrato matrimonial, por así decirlo, siga vigente. Si yo tengo otras parejas, pues sí es infidelidad y es una causal de divorcio que puede dar lugar, ¿cierto?, a que me declaren en un proceso de divorcio cónyuge culpable, pese a que nosotros ya pues como tengamos un acuerdo, claro, exacto, que no vamos a seguir como pareja. Diferente pasa en un tema de convivencia, ¿cierto? Mera convivencia, una unión marital de hecho, pues decidimos que no tenemos más comunidad de vida, que no queremos más un proyecto de vida juntos. Tú puedes tener tus parejas, yo también, y no pasa nada, ¿cierto? Pero frente al matrimonio como tal, sí me parece importante hacer la precisión, porque sí habría infidelidad en esos casos. Claro, por lo que tú mencionas, también hay un contrato de por medio. Así entonces, ahí sí, pues un poquito más complicada la situación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya el divorcio se firma, ya los padres viven en otras casas? Este es un ejemplo diferente, viven en otras casas, cada uno hace su vida, y los niños quedan en medio. Entonces, 8 días con uno, 8 días con otro, 15 días con uno, 15 días con otro. Yo sé que hay términos legales, oficiales obviamente, que dictaminan que un niño debe estar con papá o con mamá determinado tiempo. Sin embargo, quiero entenderlo desde ambas miradas, de cómo hacerlo de la manera más sana para los niños cuando, listo, a papá le toca el fin de semana número 1, a mamá el fin de semana número 2, pero hay una comunicación y un flujo sano entre las partes. Bueno, no sé, Lady, si quieras empezar como por los deberías a nivel legal y ahí de pronto le podemos sumar después la parte emocional y más individual de cada familia. Claro que sí.
Bueno, desde la parte legal, digamos que no hay un parámetro, un estándar que yo diga, se debe, una vez separada la familia, debe ser las visitas así, ¿cierto? Como muchas veces a uno le dicen, no, es que las visitas son cada 15 días o es 8 días con un papacho. No, sí, lo tiene uno como en la conciencia, como que si eso fuera así como un estándar súper determinado. Pero no, realmente no existe, ¿sí? Esto obedece a la familia en particular. Cada familia cómo establece. Entonces, el ideal, incluso desde lo jurídico, es que los papás se pongan de acuerdo, ¿cierto? Y viene un tema que lo ideal sería una custodia o un cuidado personal compartido, ¿cierto? Que esos dos papás puedan tener el mismo tiempo con ese hijo, que puede ser una semana, puede ser 15 días, se ha regulado incluso 1 año y 1 año cuando viven en diferentes ciudades. Eso lo hemos tenido jurídicamente o legalmente hablando. Sin embargo, digamos que como abogada se recomienda ese tipo de custodias o de cuidados personales compartidos cuando hay una muy buena comunicación entre los padres, ¿cierto? Tenemos unas mismas pautas de crianza frente a nuestro hijo y una muy buena relación y comunicación entre padres. Ahí eso fluye perfecto y en la experiencia se ha visto que funciona, pero cuando esto no pasa, que es la mayoría de los casos, no tenemos pautas de crianza conjuntas, un papá piensa de una manera, el otro de otra manera. Sí, que son tirando todos para lados distintos. Exacto, ahí toca regular los tiempos, digamos una custodia monoparental, que el niño esté con uno de los dos padres, el que sea más idóneo, en esos casos regular unas visitas, ¿cierto? Por unos tiempos, pues que digamos sean un poco de calidad para que el otro padre también tenga como ese derecho a compartir y sobre todo el derecho del niño a compartir con ambos padres, con su familia. Aquí yo sé que estamos resolviendo una pregunta, pero es que tengo que hacer esta antes de que se me vaya porque es, primero, ¿cómo se establece la idoneidad de los padres? Esa es la primera. Y la segunda es que está muy alto el índice en que casi siempre es papá quien falta y mamá se queda en casa, o papá es quien se va y mamá se queda en casa, y que son los papás, no estoy hablando mal de ustedes hombres, es la estadística, y que es la mayor parte los hombres que de una u otra manera no se responsabilizan de sus hijos. ¿Cuál es la mirada jurídica frente a estos dos temas? Bueno, digamos que la idoneidad incluso parte más de un tema psicológico, ¿cierto? En nuestros juzgados y en comisarías de familia y CBFs hay grupos interdisciplinarios que se encargan de analizar muchos factores, ¿cierto? Idoneidad no solamente económicamente, como piensan muchos padres. Si la mamá no tiene los recursos económicos, entonces ella no podrá tener el niño porque no tiene con qué mantenerlo y el papá sí. Eso no es un factor determinante a la hora de la idoneidad de un padre. Idoneidad es el tiempo de calidad que tiene el padre para estar pendiente del cuidado de su hijo. Idoneidad es, digamos, el con quién tiene mayor vínculo los hijos. Y lo que decías es verdad, o sea, lastimosamente, y lo digo lastimosamente, las mujeres, no en contra de las mujeres, sino porque los papás deben vincularse más a este tema con los menores, pues las mamás son quienes crean un mayor vínculo con los niños. Es que es un proceso histórico y cultural que afortunadamente está cambiando, pero lo que les decía ahorita, no es nada en contra de los papás, ni mucho menos, pues es una realidad que hay que decirla precisamente por lo mismo, para que siga cambiando. Exacto, y de hecho, pues a mí me sorprende gratamente decir que he tenido muchos papás presentes y responsables y que pelean por sus hijos. Y es muy agradable saber esto y ojalá, como tú lo dices, siga aumentando. Pero pues tenemos que ver la realidad y es que el vínculo se crea mayormente con las madres y esto es hasta científico por el tema del colecho, por el tema de la lactancia y demás situaciones que vienen propias y de ese vínculo que se crea, ¿cierto? Entonces la idoneidad, incluso pues no hay un tema jurídico que yo te pueda decir un estándar, se mide de esta manera, sino que viene más desde eso, ¿cierto? Vínculo que tengo con mi hijo, quién tiene más tiempo para dedicarle, quién realmente antes de esa separación era que estaba comprometido ahí y no que entonces por la separación ya venga a cambiarle el mundo a ese niño, pues dada la ruptura. Y o sea, que seguramente se tiene en cuenta también la salud mental, emocional, física de los padres. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con Mate Creciendo Juntas. Y regresamos con Mate Creciendo Juntas, hablando acerca del divorcio, qué pasa con nuestros chiquitos en términos emocionales, en términos legales. Y antes de irnos al corte, estábamos hablando de cuál es la situación
emocional y de salud mental que viven nuestros hijos cuando tienen que estar con uno u otro papá y se convierten, como decían las abuelas, como un pan de queso maluco. Entonces, Dani, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que primero voy a remontarme a algo, y papás, no lo hemos dicho, papás, familias, educadores, y es que la separación no es algo que daña a los niños, que es algo que se preguntan mucho los papás. Lo que daña a los niños es la forma en la que muchas veces los adultos lo gestionan. Entonces, yéndonos al tema de salud mental, emocional, en esos ires y venires, no necesariamente ese cambio, ese ir y venir, tiene por qué ser algo que daña a los niños, que aporree su salud mental. Claro que va a haber dolor, es un duelo, Claro, va a haber dolor, una pérdida. y el dolor hace parte de la vida. La diferencia es cuando de ese dolor se genera daño. ¿Cómo hacer para no generar daño a partir de esos ires y venires, a partir de los cambios que acarrean la estructura familiar, una separación? La forma de no generarlo es recordar que, uno, voy a volver a mezclarlo un poquito con lo que Lady decía ahora de la idoneidad del adulto. Yo ahí metería de la parte psicológica, que también va mucho en el adulto que esté promoviendo una base de apego seguro, porque esa es la base y la estructura de salud mental y emocional de un niño, que es la que se empieza a tambalear cuando hay una separación. Entonces, desde ahí, ese tambaleo no tiene por qué ser una caída de esa estructura de base, pues como de la base del apego seguro, y en esos ires y venires, los niños van a soportar, transitar y navegar el cambio, pero no la incertidumbre. Necesitamos acompañarlos a reconocer que dentro de los cambios siguen habiendo certezas, a no dejarlos en un no sé con quién estoy, con quién no, una semana con uno, un mes con otro, no sé cuándo veo al uno, cuándo veo al otro, porque ahí hay incertidumbre y ahí se empieza a fragmentar esa base de apego seguro, porque hay inconsistencia total. Necesitamos claridad primero en los padres, claridad, coherencia, y que haya unos acuerdos claros entre los padres, que para eso está también tu profesión ahí en el apoyo en los procesos también psicológicos. Y desde esa claridad vamos a necesitar herramientas claras para poder transmitir esa claridad al lenguaje de los niños. Que ahora sé que Andrea les va a compartir que ahora con las herramientas. A unas herramientas que son súper especiales, obviamente dependiendo de la edad, se pueden ir adaptando. Andrea les mostrará unas hermosas que trajo y con las que estoy supremamente de acuerdo y las uso mucho como en los procesos de divorcio. ¿Para qué? Para fomentar esa claridad en el niño que no tiene sensación de tiempo, que hay muchas cosas que están cambiando y que él no tiene por qué saber que si me dijeron el viernes ves a tu papá, ¿viernes es cuándo? Okay. Necesito claridad, necesito ver. Claro, y lo que ustedes han dicho también es dependiendo de las edades de nuestros chiquitos. O sea, mi hija tiene 5 años, seguramente hay unas estrategias que le funcionarán. Un adolescente seguramente habrán otras estrategias que le funcionarán, y así dependiendo de las edades. De acuerdo. Bueno, cuéntanos, André, que estamos ansiosos todos por conocer las herramientas que André nos va a presentar. Antes de mostrarlas, también, aparte, pues complementando lo que dice Dani, aparte de la tristeza, también sienten a veces culpa, porque es, listo, tengo nuevos juguetes, pongamos el ejemplo que papá es el que se fue, tengo nuevos juguetes en la casa de papá, pero estoy extrañando a mamá. Entonces hay que ayudarlos a ellos como a organizar ese mundo interno, porque es esa ambivalencia de me está trayendo cosas buenas, pero al mismo tiempo extraño otras. Entonces una estrategia muy linda, que aquí la traigo, que es cuando se van para alguna de la casa de los dos, es la cajita de los besos. Aquí se las muestro. Mírenme esta belleza. Y atrás hay un beso. Atrás hay un beso porque los niños tienen pensamiento concreto y son muy literales. Entonces la idea es que antes de irse, por ejemplo, va para la casa del papá. Ajá. Antes de irse para allá, es como, mira, aquí la mamá te va a meter muchos besitos cuando estés extrañándome o cuando sientas que me necesitas, puedes sacar un besito y pues te lo voy a dar. Entonces es como una manera de hacer esa ansiedad de separación menos dura,
y hacer el proceso de transición un poquito más fácil. Que además a nivel simbólico funciona muy bien porque nuestro cerebro aprende a través de los símbolos y más en edades tempranas, entonces funciona muy bien. Y también puede ser como con peluches, pues aquí está la foto de mamá, entonces cuando me extrañes mucho le puedes dar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y sabes que ahí voy a estar contigo. Entonces es hacer esa forma simbólica, pero también algo material, porque ellos son muy literales, pues como acabo de decir, entonces es algo que les puede ayudar a transitar eso. Con lo que también decía Dani, de que los niños son muy visuales, hay algo que se llaman historias sociales, y es hacer como una especie de libro para predecirle al niño lo que va a pasar. Entonces, este fin de semana vas para la casa del papá, van a ir al parque, van a salir a comer helado y cuando marques 2 casillitas vas a volver donde mamá. Como que ellos entiendan lo que va a pasar y los anticipen. Los niños necesitan demasiado que los anticipen. Y también se pueden hacer calendarios visuales con colores o con las fotos de las personas, pues porque ellos ven las cosas demasiado enfocadas en la realidad. Entonces, ir marcando, ya estuve 2 días con mamá, ya estuve 3 días con papá, ya sé que mañana me toca pues con mamá o con papá. Sí, como que la rutina no lo saque tanto de su zona de confort, de lo que es su espacio, más que zona de confort, como de lo que es su espacio y su lugar seguro. Porque además lo que tú hablabas ahorita, o sea, la ansiedad de no saber qué pasa o qué va a suceder, pues me va a generar muchísimo más caos y muchísima más frustración. Ahora bien, me gustaría hablar un poquito de las alarmas o las señales de alerta que debemos tener en nuestros niños cuando se está llevando a cabo un proceso de divorcio. Quizás se esté dando de una manera tranquila o no, o sea, digamos que el panorama puede ser cualquiera de los dos, pero ¿qué podemos observar como adultos en el niño de que algo puede estarlo afectando más de lo que pudiera ser normal? Bueno, yo incluso quisiera agregarle como la naturalidad de las posibles expresiones, cuál es la forma en la que así como nosotros lloramos, sentimos rabia, que es natural, es de parte de la vida, en la que los niños, según su etapa de desarrollo, lo van a ir expresando y ya en qué momento se empieza a volver una señal de alarma. Entonces, dependiendo de la etapa del desarrollo, por ejemplo, sabemos, y como nos decía André, de los 0 a los 7 años, es una etapa de un pensamiento más mágico, más concreto, y en esa etapa va a ser natural que hayan, por ejemplo, regresiones. ¿Qué son regresiones? Y es, por ejemplo, el niño que ya había dejado el pañal, que empiece a volver a necesitar el pañal. Okay. Es natural que pueda pasar por 2, 3, 4 semanas. ¿Por qué? Porque es su forma en la que, en un montón de cambios, donde su cuerpo, su corazón necesita energía para procesar algo fuerte, no tiene tiempo para reintegrar y seguir haciendo fuerza para aprender algo nuevo. Entonces, regresiones como la dejada del pañal, la dejada del chupo, la orinada en la cama, son expresiones de estoy pasando un proceso de cambio que me está costando. Para los más mayorcitos, por ejemplo, ya de los 7 a los 12, puede haber dificultades en la concentración, es su comportamiento el que nos habla desde chiquiticos. Ellos no tienen la capacidad de decirnos, mamá, papá, pues sí no lo dirán, pero de hablar desde el fondo de su corazón. Y sí, en un lenguaje articulado de me pasa esto por esto, no lo vamos a... Y ahí será la clave nuestra observación desde sus comportamientos. Entonces, desde los 7 a los 12, por ejemplo, en la conducta de irritabilidad, va a ser natural que aparezca y haya un ir y venir. Cuando empieza a preocuparnos, por ejemplo, cuando vemos que está muy intensa, lleva mucho tiempo, más que preocupar de, Dios mío, algo le está pasando, me está diciendo que le está costando más de lo que él puede gestionar. Claro. Necesitamos buscar apoyo de una psicóloga que nos apoye, que le ayude a gestionarlo, a procesarlo. Entonces, vuelvo a las etapas de los 7 a los 12, concentrándose, por ejemplo, en el estudio, que baje su rendimiento académico. De los 12 ya como a la adolescencia, que es la etapa como de autonomía, identidad, también va a ser natural que se hagan preguntas sobre la pareja, que haya rabias o culpas a alguno de los dos padres, en qué momentos preocupan. Y ahora, André, tú me ayudas como a agregar también como desde la visión, desde la psicología, es en los momentos en los que lleva un tiempo prolongado, aunque va a ser natural que un duelo por separación
dura 1 año, 2 años y va a tener sus distintas etapas, porque otra cosa es cuando presentan una nueva pareja. Claro, Se y siento prende. también que el duelo, así como todos los duelos humanos, se viven de una manera muy particular y muy individual. Ahora bien, tú tocabas algo importante y es que nosotros en un programa de Creciendo Juntas hablábamos de nuestros hijos espejo. Entonces, cuando pasamos por un duelo, por una separación, por un divorcio, también qué bueno ser consciente de qué me está mostrando mi hijo, qué estoy reflejando. Perdón, qué me está reflejando a mi hijo de la situación que yo estoy viviendo y que quizá crea que he gestionado y que aún no la he gestionado. Vamos a nuestro Emprende con Creciendo Juntas y ya regresamos. Y estamos en Emprende con Creciendo Juntas con Abanico, una marca que la veo muy versátil, y con su creadora Luz Adriana. Bienvenida a Emprende con Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de estar acá. No, yo encantada y nosotros encantadas de conocer esta marca. Cuando llegaste dije, ¿qué es esto tan espectacular? Incluso pensé al principio que eran prendas femeninas, pero resulta que no, son Sin género. sin género. Entonces la podemos usar hombres y mujeres. Incluso esa blusa que tienes puesta es de tu marca. Cuéntanos un poquito de la marca. Gracias. Bueno, mi marca nace en el momento en que pienso y qué pasaría si llego a mis 70 años y no empiezo a emprender en el sueño que tengo hace mucho, porque siempre me ha gustado la moda como un estilo de vida. Entonces, de ahí nace Abanico. ¿Y qué podemos encontrar en Abanico? ¿Cuáles son las prendas características de Abanico? Bueno, nuestra prenda, digamos, estrella son nuestras camisas con estampados que son poco convencionales, que le permite a las personas verse como una obra de arte. Es para personas con personalidad, con fuerza, que quieren verse diferentes y que no les da temor a que hablen de ellos. ¿Y qué prendas tienen? Porque veo que aquí están camisas, pero por aquí también veo como un cinturón, ¿o qué es eso? Correcto, ese es un cinturón. Nuestro propósito como marca es ser una marca amigable con el medio ambiente. Sabemos que la moda es la industria más contaminante del mundo, sin embargo estamos utilizando todos nuestros retales, los estamos usando para hacer estos tote bag, que también tienen su personalidad. Lo hacemos con los restantes Yo te lo ayudo a mostrar, no de te nuestras preocupes. telas, igual que los cinturones, tenemos cuellitos versátiles también. Y como lo indicabas, pues esta prenda que tengo acá, que es un kimono, también hace parte de nuestras colecciones. Bueno, está hermosísimo. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos conseguir? Claro que sí, nosotros estamos en Instagram como @abanico.ropa, allí, y en nuestro WhatsApp 300-614-5345, y será un gusto atenderlos. Luz Adriana, muchas gracias por estar en Emprende con Creciendo Juntas con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y a ustedes muchas gracias por siempre acompañarnos, y recuerden que si quieren que su emprendimiento esté de este lado, solo es que nos envíen un mensaje directo a Creciendo Juntas TV. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, y estábamos hablando hace un ratito de lo importante que es anticiparle a nuestros chiquitos. Y yo creo que no solo a los niños, sino que anticiparnos de verdad a los adultos, a todos, nos hace muchísimo bien. Yo no creo que ninguno de ustedes esté su esposo viendo el partido de fútbol y vaya y le quite el control y ¡pum!, lo apague, ¿cierto? Sin decir nada, sin preguntar nada, sin decir, vení, es que necesito escuchar algo importante, qué sé yo, en fin. Y hablando del tema de los niños otra vez, con todo este tránsito, André nos decía detrás de cámaras que no deberíamos hacer 2 transiciones a la vez. ¿Por qué? El niño ya está pasando por algo emocional demasiado grande como para meterle más carga. Entonces ya estaba viendo cómo sus papás se dividen, hay muchas transiciones, hay un proceso de adaptación. No es el momento para empezar a ayudarle a dejar el pañal o a quitar el chupo, o más grandes a un cambio de casa, que lo ideal es que cuando haya una separación, si es posible, que el niño se quede en la casa, es lo más ideal, pues que sea el adulto el que se mueva, para que no cambie tanto su rutina. Sí, porque es que imagínate, separación, se cambia de casa, se cambia de colegio, se cambia de país, se cambia... Sí, necesita una base segura y estable. Es mantener la rutina y la base segura lo mejor posible. Lo más que se pueda. Bueno, ahora bien, ¿qué tan importante es tener un acompañamiento jurídico, emocional, psicológico, incluso hasta espiritual, cuando se toma un tipo de decisión tan trascendental como la ruptura de un núcleo que finalmente pues en algún momento se creó y que no va más? Bueno, yo considero que es indispensable, ¿sí?
Muchas veces pues somos mamás, somos papás, estamos dedicados a profesiones totalmente diferentes y sabemos gestionar eso, lo que nos dedicamos, y cuando nos tenemos que enfrentar a una ruptura, a una separación, muchos de las personas que nos consultan dicen, ¿y yo cómo le digo a mi hijo? ¿Cierto? Y yo como, pues mejor espero, mejor se lo digo ya, mejor. Entonces todas esas dudas definitivamente, ¿quién las puede solucionar? Un profesional. Sí, un profesional en la psicología que guíe ese trasegar, ese momento de decirle al niño cómo se lo voy a decir, yo cómo lo debo enfrentar, o sea, cómo va a ser mi duelo personal frente a eso, en qué momento es que debo tomar la decisión, ¿cierto? Entonces definitivamente ese acompañamiento es indispensable para mí. Y legal, pues porque me va a permitir tener una claridad, ¿cierto? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿A qué tengo derecho? ¿A qué tiene derecho mi hijo o mi hija? Y digamos, entonces en un largo tiempo dónde voy a estar o cómo me puedo yo proyectar frente a lo que va a pasar, y creo que eso va a traer mucha tranquilidad a la situación que por sí ya es compleja. Entonces es indispensable. Y además no sentirnos solos y solas, porque no solamente en el caso de las mujeres somos más dadas a hablar abiertamente de nuestras emociones, los hombres son un poquito más reservados, sin embargo ellos también están atravesando un proceso de duelo y también siguen siendo papás. Entonces igual el acompañamiento se tiene que dar de manera armónica para todos los miembros de la familia. Es que no solamente yo me quedé sin esposo, sino que él se quedó sin esposa, y seguramente mi hijo o mis hijas no se va a quedar sin papás, pero esa figura de papá, mamá, se le va a desdibujar. De acuerdo, que yo ahí voy a agregar una cosita, y es que muchas veces, valorándolo un montón, y claramente yo trabajo con los niños y los adolescentes en estas situaciones, pero muchas veces las familias buscan esa ayuda para ellos, donde es supremamente valioso. Claro, ¿Ayuda para los niños? Para los niños, perdón, okay. Sí, para los niños o los adolescentes, para sus hijos. Es como, quiero que le ayuden a procesarlo, pero vengan, en la crianza esto es una cascada, donde yo puedo sembrar muchas cositas acá, pero papás, ustedes también necesitan atravesar su duelo, también necesitan espacios de contención, de revisión, de conciencia, como decíamos ahora. Entonces simplemente sugerir eso y reconocer que en este proceso va a ser indispensable que ustedes se cuiden a ustedes mismos, y así será más fácil cuidar a sus hijos. Y que yo siempre les he dicho que uno no puede dar de un jarrón vacío, o sea, yo no puedo dar de beber de un jarrón vacío si yo primero no trabajo en mi ser como mamá, como mujer, como persona, como ser humano. Difícilmente voy a atravesar un proceso de divorcio o de cualquier índole de una manera consciente y sana, como lo mencionábamos, ni en términos legales, ni en términos emocionales, ni en términos funcionales, en ningún tipo de ámbito. Así que, así como dice el cuento, primero yo. Chicas, estamos entrando a la etapa final de nuestro programa y vamos a una sección que se llama mitos o realidades. Okay. La idea para que esto funcione es que ustedes me contesten al unísono, al mismo tiempo, sin pensarlo mucho. Ay, Dios mío. O sea, esto es rapidito y sin dolor para que pueda funcionar. ¿Están de acuerdo? Entonces la idea es que contesten mito o realidad, cualquiera. Yo les leo una frase, es el mismo tema. Sí, yo no les voy a preguntar de motores de avión. Entonces yo les leo una frase y esa frase ustedes me contestan mito o realidad. ¿Preparadas? Okay. Perfecto. ¿Listos? Espera. Entonces, mito o realidad. Los niños se adaptan rápido a cualquier cambio. Realidad. Mito. Mito. Si los papás se separan, los hijos inevitablemente van a sufrir toda la vida. Falso. Mito. Falso. Pues se puede verdadero o falso. ¿Mito o realidad? Mito, es que me confundo. Listo. Mito. Una buena custodia siempre debe ser compartida 50-50. Falso. Mito. La mamá siempre es la que se queda con los hijos. Mito. Mito. Los niños no deben ver llorar a sus padres. Mito. Mito. Es mejor quedarse juntos por los hijos. Mito. Mito. Un abogado solo complica más la separación. Mito. Mito. El tiempo lo cura todo, incluso el dolor de los niños. Mito, dependiendo de qué sea con el tiempo. Ok. Los hijos pequeños no entienden lo que pasa cuando sus padres se separan. Mito. Mito. Después de una separación ya no se puede tener una buena relación familiar. Mito. Mito. Un outfit moderno y con mucha actitud. Chaleco negro y pantalón en estampado animal. Perfecto para destacar con estilo.
Gracias a Ankara Fashion por mi outfit del día y a Sharon Makeup Artist por mi maquillaje. Chicas, muchas gracias. Me encantó tenerlas en el programa. Sé que ha sido de mucho aprendizaje para todas estas mujeres, mamás, papás que nos ven a través de este programa. Me gustaría que antes de irnos, cada uno de ustedes siembre en todos esos corazones que nos están viendo una semillita, un mensaje desde sus profesiones, de lo que quieran que les quede a estas personas que nos están viendo. No, que siempre se puede reparar, y más si es desde el amor incondicional. Yo creo que por más que hayan pasado por una situación difícil, hay muchas herramientas para poder sanar ese corazoncito tanto de los papás como de los niños. Doctora Lady. Bueno, yo pienso que lo que les puedo dejar es que todo tiene solución, ¿sí? Y que por más difícil que lo podamos ver en ese momento, va a tener una solución, ¿sí? A veces el daño que se le hace a los niños es el más difícil, y mire que acá las profesionales está diciendo tiene forma de repararse. Entonces pienso que lo importante es que seamos conscientes de buscar esa solución, ¿sí? Y de acompañarnos y ayudarnos con las personas que nos rodean para poder avanzar en esa solución a las dificultades y poder tener una sana convivencia, y pues empezando, como lo decíamos ahorita, con nosotros mismos. Gracias. Bueno, yo les dejaría que los niños nunca están esperando, ni lo que necesitan es una familia perfecta o unos padres perfectos. Necesitan unos padres disponibles emocionalmente, coherentes y presentes. Chicas, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Chao, chao.